Bienvenidos fluidomanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a hablar sobre la presión con movimiento de cuerpo rígido cuando tenemos el caso de que la trayectoria es en dos dimensiones y se encuentra inclinada. Para ello vamos a recordar entonces nuestras ecuaciones de la gradiente de presión, de la componente X, de la componente Y y de la componente Z. Y ustedes saben que asimismo podemos separar las aceleraciones de la componente X, de la componente Y y de la componente Z. En este caso, que nos vamos a plantear, vamos a imaginar que tenemos un camión que se encuentra inclinado subiendo por una trayectoria, tal como se visualiza, y que lo usual que cuando nosotros planteamos nuestro sistema de coordenadas es verlo de esta manera, donde tenemos que X es la componente horizontal, Y la transversal y Z la vertical. Y pues esto nos daría una intuición de que si seguimos el movimiento del camión que va hacia el sentido de la derecha, pues la aceleración tendría ese mismo sentido y nosotros podríamos descomponerla en la aceleración en X y en la aceleración Z. Sin embargo, no es la forma usual de poder aproximar estos problemas, ya que se encuentra el tanque totalmente inclinado y una buena estrategia sería acomodar este sistema de referencias de tal manera que coincida una de las componentes con la base del tanque. Por ejemplo, de esta manera. Si nosotros inclinamos nuestras componentes, vamos a tener ahora que el X va a coincidir con la base del tanque y Z va a representar todo el cambio que se está dando en la componente vertical, de esta manera. Y Y pues sería la parte transversal. ¿Qué nosotros ganaríamos con esto? Bueno, el movimiento del camión ahora coincide con el plano X y eso significa que la aceleración que lleva el camión solamente va a estar presente en la componente X. Y esto pues es una buena estrategia para poder deshacernos de las demás aceleraciones. Ahora, para empezar este tipo de análisis, lo que vamos a hacer es plantear el tanque de esta forma como ustedes lo ven. Y vemos que se encuentra inclinado ya que el carro está inclinado. Tenemos nuevamente nuestro sistema de referencia. Ya les había dicho que X iba a coincidir con la base del tanque. Y pues Z arriba va a representar los cambios que se dan en esta componente. Vamos a tener algunas líneas imaginarias que nos van a permitir tener un poco más control de la geometría. También vamos a plantear que tenemos un ángulo de inclinación que va a ser alfa. Y pues ya teniendo todos estos elementos, pues podemos proceder a agrupar los términos de la ecuación, que nos va a quedar que el diferencial de presión pues va a ser igual a menos la densidad por la componente que se están dando de la aceleración y los cambios de las coordenadas en X, y tenemos también los cambios en Z. En este caso pues solamente nos vamos a quedar dentro de este plano lo que es el cambio en Z y lo que es el cambio en X. No vamos a tener nada en cuenta en lo que va a ser los cambios de la transversal que son en Y. Entonces, como tenemos acá un diferencial, pues lo usual es que tenemos que plantear dos puntos de control. En este caso, estratégicamente he seleccionado uno que coincida en el origen, donde la presión va a ser igual a 1, perdón, la presión es 1, y vamos a tener otro que va a estar en la superficie, donde vamos a tener que es nuestra presión 2. Y para tener nuevamente control de la geometría vamos a plantear una paralela respecto al plano X, de tal manera que nos permita pues analizar mejor la geometría. Vamos a tener también una distancia que va a estar desde esta línea imaginaria hasta esto, que van a representar los cambios que se dan en esta componente. Vamos a tener esa altura h y vamos a también a tener un desplazamiento de la presión 2 respecto al origen, que va a ser b. Ahora, como nosotros vamos a necesitar reemplazar esta ecuación, eso significa que vamos a ya hacerlo a través de los diferenciales y eso significa que vamos a tener que plantear acá nuestro sistema de referencia para cada una de estas presiones. Pues ya sabemos que la presión 1 se encuentra en Z0 y en X0, pero la presión en 2 vamos a tener que se encuentra en el punto X2, que va a ser igual a B, porque es el desplazamiento que se da desde este punto, que es donde sería el origen de la parte X, B, y vamos a tener pues esa altura H que está dada en esta parte. Y efectivamente pues podemos plantear otra línea imaginaria de tal manera que nos permita visualizar mejor estos cambios que se están dando en esta vertical, que pues si nos damos cuenta es un triángulo y podríamos usar en algún instante lo que es el teorema de Pitágoras
como lo ven acá en esta formulación. Luego, si nosotros procedemos a integrar esta ecuación, como lo hicimos en el video pasado, pues vamos a tener que es un cambio de presión, que es de P2 menos P1. Vamos a tener los cambios de posición que se están dando, que es X2 menos X1 y Z2 menos Z1. Ahora, nuevamente quiero hacer el ejercicio de que podamos verificar esta ecuación. Y ustedes ya saben por todos los capítulos anteriores que hemos estado hablando sobre la estática de fluidos, si nosotros nos paramos acá en este punto de la presión 1, pues prácticamente toda la presión que se está dando ahí corresponde a esta columna de agua, a ese peso de columna de agua. Y pues la fórmula sencilla que habíamos deducido ya va a ser que la presión en 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, si nosotros queremos verificar que esta ecuación está bien constituida, lo que deberíamos hacer es que después de reemplazar todas estas coordenadas y despejar P1 de esta ecuación, deberíamos ser capaces de recobrar esta ecuación que ustedes están visualizando acá en morado. Entonces, lo que sigue ahora es reemplazar los valores de esta ecuación. Vamos a tener que la presión 2, como es atmosférica, se va a cancelar con la misma presión atmosférica que se está ejerciendo en el punto 1. Así que solamente nos vamos a quedar con las presiones manométricas. En este caso, la presión en 2 no tiene presión manométrica, por eso es que es 0. Tenemos que la presión en 1 sí va a existir, por eso la dejamos ahí. Es prácticamente lo que vamos a deducir. Tenemos que reemplazar también las coordenadas que se están dando. Tenemos que en X2 pues es B y en X1 va a ser 0 porque el punto 1 lo pusimos estratégicamente en el origen. Y de esta manera, cuando vemos esos cambios acá en Z2 y Z1, pues va a suceder lo mismo, porque por esas razones que aparece este 0 y por esa misma razón es que en Z2 es igual a H, que eso son esta altura que ustedes están visualizando. Si reorganizamos los términos que se encuentran en esta ecuación, nos va a quedar la expresión de esta manera. Y pues hay algo muy importante acá, que es que vamos a tener que la aceleración va a estar en función de la dv. Vamos a tener que la gravedad va a estar en función de h, pero resulta que no tenemos aceleración en z. Precisamente esa fue la estrategia que seguimos cuando planteamos este sistema de referencia, para que no existiera esa aceleración y pudiéramos reducir la ecuación de esta manera. Ahora, recordemos que esto pues es el efecto que se está dando en la aceleración x es porque el camión se encuentra en movimiento, y esta ecuación que nosotros habíamos deducido acá de los capítulos anteriores de estática se debía cuando era cuerpo rígido, es decir, cuando un fluido se encuentra en reposo. Y eso significa que cuando el fluido está en reposo, pues la aceleración en x tiene que ser igual a 0. Y si reemplazo dentro de esta ecuación, me va a quedar la expresión de esta manera. Ahora, esta expresión que ustedes ven acá, pues tienen algo parecido con esta, pero tenemos un pequeño inconveniente, y es que la gravedad, en este caso, se encuentra en la componente z. Y si ustedes ven acá en el plano que nosotros hemos definido, esa componente de la gravedad z no corresponde a la proyección real que debe ser de la gravedad. Si nosotros hacemos esa proyección, vamos a utilizar que esto es acá un pequeño triángulo, pues nos va a quedar de esta manera, donde va a ser pues el cateto adyacente con la hipotenusa, y nos queda que la gravedad que se encuentra en el plano vertical pues va a ser coseno de ese ángulo alfa, y de esta manera tenemos esa expresión. Sin embargo, tenemos una situación muy interesante, y es que coseno de alfa por h no corresponde a esta altura L, si ustedes hacen los análisis trigonométricos. Bueno, vamos a hacer eso detalladamente. Si extraemos este triángulo que ustedes ven acá, lo voy a extraer en esta parte de acá, tenemos aquí. Vamos a plantear nuevamente este sistema de referencia en x y en z. Tenemos aquí z, tenemos acá x. Sabemos que este alfa que se encuentra acá en la inclinación de ese tanque corresponde a esta parte o a este vértice de este triángulo. Vamos a tener acá alfa, vamos a tener h y vamos a tener L. Si hacemos nuevamente esa proyección del coseno de alfa, pues nos va a quedar que es coseno de alfa va a ser igual a h sobre L, despejamos L y nos queda que L es igual a h sobre coseno de alfa. Y acá esto no corresponde a esto, porque tenemos acá que hallar es L, tenemos que determinar que coseno de alfa y h sea L.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué no logramos recobrar la expresión que hemos planteado inicialmente? Bueno, resulta que la proyección que se está dando acá no corresponde a la proyección correspondiente para la gravedad. Visto de otra manera, siempre cuando nosotros definíamos la gravedad, cuando sobre todo planteamos estas ecuaciones, era manteniendo el origen original, el sistema de coordenadas original que ustedes están viendo acá en púrpura, donde X pues era completamente horizontal y Z era completamente vertical. Y si nosotros trazamos un triángulo haciendo esa misma rotación, es decir, hagan de cuenta que cogiera este triángulo blanco y lo rotara y quedara de esta manera como el morado, manteniendo por supuestamente esas mismas dimensiones de que esto va a ser H y esto va a ser L. En este instante, ahora sí va a coincidir perfectamente lo que nosotros estamos buscando, donde el coseno de alfa va a ser igual a L sobre H, y cuando despejamos L, pues va a ser H por coseno de alfa, que vendría siendo esta parte de acá. Y si nosotros reemplazamos esto y lo introducimos a esta parte de la ecuación, vamos a ser capaces de recobrar la ecuación original que nos permite identificar que hemos planteado bien este ejercicio. Ahora, como moraleja nos queda acá que tenemos que tener cuidado con ese sistema de referencias como nosotros lo planteemos. Nos hemos dado cuenta que aunque esto es estratégicamente bueno para cancelar la aceleración en X, tenemos algunos inconvenientes, sobre todo a la hora de la proyección de la gravedad. Entonces, en este punto se puede dejar de esta manera, pero recordemos que si lo queremos pasar a términos geométricos debemos que utilizar el origen y las coordenadas adecuadas como lo hicimos acá en valor de púrpura. Bueno, otra situación que podemos hacer con este ejercicio es que tenemos acá un pequeño desplazamiento, igual que el anterior video lo pudimos ver y lo hemos denominado con la letra C, y en muchos casos se piden verificar ese desplazamiento, porque recordemos que ese desplazamiento también se debe a que el carro no solamente se encuentra inclinado, sino que también está acelerando. Entonces la pregunta clave es ¿cómo podemos estimar ese ascenso C? Bueno, entonces nuevamente vamos a utilizar esta misma ecuación, este mismo ejercicio, pero vamos a plantear otro punto estratégico para poder identificar la presión. Y esta pues va a ser la presión en el punto 3, donde si le ponemos las mismas coordenadas, tal como lo hicimos acá, pues vamos a tener que x3 va a ser igual a 0 porque viene del origen, como se ve acá, y vamos a tener ahora que z3 va a ser igual a h más c. Entonces tenemos acá todo desde el origen, esa distancia desde este punto hasta este punto. Si nosotros integramos nuevamente esta ecuación y utilizamos los puntos 3 y 2 para resolver este mismo ascenso, pues vamos a tener la siguiente expresión. Nos va a quedar el gradiente que se da entre el punto 3 y 2, los cambios de posición que se dan en el punto 3 y 2 en Z y los mismos cambios que se dan en X también. Ahora, reemplazamos los valores, vamos a tener que la presión en 3 y la presión en 2 pues van a ser 0 porque se van a cancelar porque corresponden a la atmosférica ambas, entonces vamos a tener que 0, x3 ya sabemos que es 0, tenemos que x2 es b y tenemos que los cambios que se dan en z pues va a ser h más c menos h. Si nosotros reorganizamos esta ecuación, cancelamos por ejemplo esta h con esta h, pues nos va a quedar la expresión de esta manera, donde vamos a tener que el desplazamiento de B, la densidad por la aceleración en X, menos toda la densidad de esta parte por las aceleraciones, la gravedad y la aceleración de la componente Z y C. Entonces, si nosotros reagrupamos eso, podemos tenerlo de esta manera y despejamos C para que nos quede una expresión como la están visualizando acá. Y noten algo muy importante y es que cuando planteamos este ejercicio, pues recordemos que las coordenadas se mantuvieron de esta manera. Eso significa que la aceleración en Z no se va a tener en cuenta y podemos estimar que el desplazamiento va a estar en función de la componente de la gravedad en Z de esta que se encuentra acá. Y vamos a tener una influencia también de la aceleración en X que corresponde a toda la aceleración que lleva este camión. Bueno, fluidómanos, espero que hayan disfrutado este video, hayan aprendido algo, sobre todo la parte del sistema de coordenadas. Esas proyecciones son muy importantes, tenerlas en cuenta para todos los ejercicios.
No se olviden suscribirse, compartir. Nos vemos en una próxima.